Si lloras por entrenar hoy, mañana llorarás por perder, era una de las frases que más escuchaba un niño mallorquín llamado Rafael Nadal mientras otros chicos de su edad estaban jugando en la playa, viendo dibujos o durmiendo hasta tarde durante las vacaciones de verano. Mucho antes de convertirse en una leyenda del tenis mundial, antes de levantar trofeos en Roland Garros y antes de convertirse en uno de los deportistas más admirados del planeta, Rafa Nadal ya vivía una infancia completamente diferente a la del resto. Y ahora, gracias al documental Rafa de Netflix, han salido a la luz detalles desconocidos y sorprendentes sobre esos años que moldearon al campeón. Lo que más ha impactado a quienes han visto los adelantos y testimonios del documental es descubrir hasta qué punto la disciplina formó parte de la vida de Nadal desde que era prácticamente un niño. Mucha gente conocía la figura de su tío y entrenador Toni Nadal, pero pocos imaginaban que el método de entrenamiento era tan extremo para alguien tan joven. El propio Rafa reconoce en el documental que desde pequeño aprendió a convivir con la dificultad, con la exigencia y con la sensación constante de que siempre podía hacer más. Una de las curiosidades más impresionantes es que Toni Nadal obligaba a Rafa a entrenar incluso en condiciones incómodas a propósito. No quería que su sobrino dependiera de pistas perfectas, pelotas nuevas o comodidades. A veces entrenaban en canchas en mal estado, con calor sofocante o después de largas jornadas escolares. La filosofía era sencilla: si aprendía a competir en situaciones difíciles, ningún rival podría intimidarlo en el futuro. Toni estaba convencido de que el talento sin fortaleza mental no servía para conquistar el deporte de élite. Lo más duro era que esas normas no tenían excepciones. Si Rafa olvidaba llevar agua al entrenamiento, no bebía. Si se quejaba demasiado, el entrenamiento se volvía todavía más intenso. Incluso había días en los que terminaba llorando después de las sesiones, algo que el propio Toni reconoció años más tarde. El documental revela que Nadal regresaba a casa emocionalmente agotado en algunas ocasiones, aunque con el tiempo terminó entendiendo que toda aquella dureza tenía un propósito. Pero la infancia de Rafa no fue únicamente sacrificio y tenis. Otra de las grandes revelaciones del documental es la estrechísima relación que mantuvo con su hermana, Maribel Nadal, conocida cariñosamente como Mary. Mientras el mundo veía a un adolescente obsesionado con ganar partidos, dentro de casa existía un Rafa completamente diferente, mucho más sensible y emocional. Según cuentan personas cercanas a la familia, Maribel era una de las pocas personas capaces de calmarlo cuando perdía o cuando las presiones del tenis comenzaban a superarlo. En el documental aparecen recuerdos familiares que muestran una relación muy protectora entre ambos. Maribel acompañó a Rafa durante muchas etapas difíciles de su crecimiento, especialmente cuando el tenis comenzó a quitarle una infancia normal. Mientras otros niños podían improvisar planes o pasar fines de semana enteros con amigos, Rafa vivía entre horarios estrictos, torneos y entrenamientos. Su hermana se convirtió en uno de sus refugios emocionales más importantes. De hecho, una de las curiosidades menos conocidas es que Nadal siempre fue extremadamente unido a su familia. Aunque terminó convirtiéndose en multimillonario y una estrella internacional, pasó muchísimos años viviendo con sus padres en Manacor. El documental insiste mucho en esa idea: la familia nunca fue un simple apoyo secundario, sino el verdadero centro emocional de su vida. Otra revelación fascinante tiene que ver con la personalidad competitiva de Rafa desde niño. Mucha gente piensa que el espíritu luchador apareció cuando empezó a destacar profesionalmente, pero según cuentan en el documental, la competitividad ya era obsesiva cuando apenas tenía unos pocos años. No soportaba perder ni siquiera en juegos familiares. Si jugaba al fútbol en la calle, quería ganar. Si jugaba cartas, quería ganar. Si corría contra otros niños, quería llegar primero. Esa mentalidad era tan intensa que algunos familiares pensaban que terminaría agotándose demasiado pronto. Sin embargo, Toni Nadal veía esa obsesión como una ventaja extraordinaria. En vez de intentar reducirla, la alimentó. Le enseñó que el sufrimiento era parte del camino y que un deportista debía aprender a convivir con la incomodidad constante. En una época en la que muchos entrenadores protegían emocionalmente a los jóvenes talentos, Toni hacía exactamente lo contrario. Quería que Rafa entendiera desde niño que nadie le regalaría nada. Y aquí aparece otra curiosidad que sorprende muchísimo. Rafa Nadal no era solamente bueno en tenis. También era extremadamente talentoso jugando al fútbol. De pequeño llegó a destacar tanto que varias personas de su entorno pensaban que terminaría dedicándose profesionalmente al balón antes que a la raqueta. No hay que olvidar que su tío Miguel Ángel Nadal fue futbolista del FC Barcelona y de la selección española, así que el deporte estaba presente en toda la familia. El documental muestra que durante años Rafa compaginó ambas disciplinas y que tomar la decisión definitiva no fue nada fácil. Incluso había entrenadores que creían que tenía más proyección física para el fútbol que para el tenis.
Pero poco a poco ocurrió algo decisivo. Nadal descubrió que disfrutaba del sufrimiento individual del tenis. Le atraía esa sensación de estar solo en la pista, sin esconderse detrás de nadie, dependiendo únicamente de su mente y su capacidad de resistencia. Precisamente la resistencia mental es otra de las obsesiones que aparecen constantemente en la docuserie. Tony Nadal insistía en pequeños detalles que parecían absurdos para un niño. Por ejemplo, nunca permitía que Rafa rompiera una raqueta. Consideraba que era una falta de respeto hacia quienes no podían permitirse ese material y también una señal de debilidad emocional. Esa norma se convirtió en parte de la personalidad deportiva de Nadal durante toda su carrera. Lo más increíble es que muchas de las costumbres que el público veía como manías comenzaron realmente durante su infancia. Sus rituales en pista, sus movimientos repetitivos, la colocación exacta de las botellas o la forma de prepararse antes de sacar no eran simples supersticiones. El documental explica que gran parte de esos hábitos nacieron como mecanismos de concentración aprendidos desde pequeño. Otra curiosidad muy comentada tiene relación con el carácter tímido de Rafa cuando era niño. Aunque hoy parece seguro frente a las cámaras, en realidad siempre fue muy reservado. El documental muestra imágenes donde apenas hablaba en reuniones familiares o entrevistas juveniles. Esa timidez contrastaba brutalmente con la agresividad competitiva que mostraba en la pista. Era como si existieran dos versiones distintas de la misma persona: el chico tímido y educado de Manacor y el guerrero feroz que no se rendía jamás durante un partido. Según cuentan personas cercanas, Tony Nadal detectó muy pronto que esa personalidad introvertida podía convertirse en una ventaja competitiva. Mientras otros jóvenes jugadores se distraían con la fama o buscaban atención, Rafa se mantenía centrado en mejorar. Nunca fue el típico niño prodigio que disfrutaba siendo una celebridad. De hecho, una de las cosas que más le costó durante la adolescencia fue empezar a ser reconocido por la calle. Y aquí llega otra curiosidad poco conocida hasta el documental: la enorme presión emocional que sintió Nadal cuando comprendió que estaba sacrificando una vida normal. Hay escenas donde habla sobre la sensación de perder parte de su infancia mientras veía cómo otros chicos podían hacer cosas simples que él ya no podía permitirse. Fiestas, vacaciones improvisadas, tardes enteras sin entrenar o simplemente descansar. Todo eso desapareció muy pronto de su rutina. Sin embargo, lejos de generar resentimiento, el documental deja claro que Rafa aprendió a aceptar esa realidad con una madurez impresionante. Incluso siendo adolescente entendía que perseguir algo extraordinario implicaba renunciar a muchas cosas normales. Esa mentalidad terminó convirtiéndose en uno de los pilares de toda su carrera profesional. También llama muchísimo la atención descubrir cómo la familia protegía a Rafa de la fama incluso antes de que explotara internacionalmente. Cuando comenzó a ganar torneos importantes siendo muy joven, en Manacor intentaban mantener cierta normalidad. Sus padres querían que siguiera siendo el mismo chico sencillo de siempre. El documental insiste bastante en esa idea de humildad casi obsesiva dentro del entorno Nadal. De hecho, otra curiosidad revelada es que Tony Nadal evitaba constantemente que Rafa se sintiera superior a los demás. Después de algunos triunfos importantes, el entrenador podía llegar a criticarle errores mínimos para evitar que se relajara. La filosofía era clara: creer demasiado en uno mismo podía destruirte antes de tiempo. Por eso Rafa creció con una autoexigencia brutal que todavía hoy sorprende incluso a otros deportistas. El documental también cuenta que durante su infancia existía una regla no escrita dentro de la familia: el tenis jamás debía convertirse en una excusa para comportarse mal. Si Rafa faltaba al respeto, perdía el control emocional o mostraba arrogancia, el problema no era deportivo sino personal. Esa educación terminó moldeando la imagen pública que mantiene actualmente. Una de las partes más emotivas tiene que ver precisamente con la relación entre Rafa y su hermana durante los momentos difíciles. Cuando el futuro campeón sufría derrotas especialmente dolorosas siendo adolescente, Maribel era una de las pocas personas que conseguía hacerlo reír otra vez. El documental revela pequeñas anécdotas familiares donde ella intentaba quitar dramatismo a situaciones que para Rafa parecían enormes tragedias deportivas. Y es que Nadal era extremadamente duro consigo mismo incluso siendo niño. Si perdía un partido, podía pasar horas pensando en errores concretos. Analizaba puntos, decisiones y momentos del encuentro con una intensidad impropia de su edad. Tony veía eso como una señal de grandeza futura, aunque también intentaba enseñarle a controlar emocionalmente la frustración.
Otra curiosidad sorprendente es que el famoso espíritu de lucha de Nadal nació mucho antes de las grandes finales televisadas. En los entrenamientos infantiles ya se negaba a abandonar aunque estuviera agotado físicamente. Algunos compañeros recuerdan que seguía corriendo o golpeando bolas incluso cuando parecía no tener energía. Aquella capacidad de resistencia impresionaba muchísimo a quienes lo rodeaban. La docuserie también profundiza en cómo el dolor físico apareció muy pronto en su vida. Mucho antes de convertirse en profesional, Rafa ya convivía con molestias y esfuerzos extremos derivados de los entrenamientos intensos. Esa relación casi permanente con el sufrimiento físico terminó normalizándose tanto que el propio Nadal llegó a considerar el dolor como parte natural del deporte. Y quizá una de las curiosidades más impactantes es descubrir que Toni Nadal nunca quiso que Rafa dependiera psicológicamente de él. Aunque mantenía una autoridad enorme, también intentaba que el joven aprendiera a resolver problemas por sí mismo. Muchas veces evitaba darle instrucciones constantes durante los partidos para obligarlo a pensar solo bajo presión. Eso ayudó a construir la famosa fortaleza mental que años después asombraría al mundo entero. Porque si algo deja claro el documental es que Nadal no nació simplemente con un talento extraordinario. Fue moldeado día tras día dentro de una mentalidad donde rendirse jamás era una opción aceptable. Otra escena muy comentada muestra cómo la familia intentaba separar al Rafa deportista del Rafa hijo y hermano. En casa querían que pudiera relajarse y sentirse normal. Pero no siempre era fácil. Incluso durante comidas familiares, muchas conversaciones terminaban girando alrededor del tenis. El deporte estaba tan presente en la vida cotidiana que resultaba imposible escapar completamente de esa presión. El documental también recupera imágenes inéditas de un Rafa muy pequeño golpeando bolas con una concentración sorprendente. Hay momentos donde parece más un adulto disciplinado que un niño. Esa diferencia con otros chicos de su edad fue creciendo con los años hasta convertirlo en un caso casi único. Y aún así, quienes lo conocían aseguran que fuera de la competición seguía teniendo un carácter cercano y sencillo. Esa dualidad es una de las cosas más fascinantes de Nadal. Podía ser despiadado deportivamente y al mismo tiempo extremadamente humilde en lo personal. La serie también recuerda cómo los sacrificios afectaron emocionalmente a toda la familia. Ver a un niño asumir tanta presión no era fácil para sus padres ni para su hermana. Existían momentos de dudas, miedo y preocupación sobre si todo aquello era demasiado intenso para alguien tan joven. Pero también entendían que estaban viendo crecer a un competidor excepcional. Otro detalle poco conocido es que Nadal odiaba decepcionar a las personas cercanas. Más allá de perder partidos, lo que realmente le dolía era sentir que podía haber fallado a quienes confiaban en él. Esa necesidad constante de cumplir expectativas fue una carga enorme desde muy temprano. El documental deja claro que el éxito de Rafa no puede entenderse únicamente por su técnica o capacidad física. Lo verdaderamente extraordinario era su mentalidad. Una mentalidad construida desde la infancia a través de normas estrictas, disciplina extrema, sacrificios constantes y una familia completamente implicada en su crecimiento. Quizá por eso tantas personas sienten ahora que entienden mejor al Nadal adulto después de conocer estas historias. Su forma de competir, su resistencia psicológica, su humildad y hasta sus rituales cobran sentido cuando descubres cómo fue educado desde niño. Porque detrás del campeón que conquistó el mundo existía un pequeño niño mallorquín que aprendió demasiado pronto que la grandeza nunca llega gratis. Un chico que entrenaba mientras otros descansaban. Que lloraba después de sesiones agotadoras. Que encontraba refugio emocional en su hermana. Que convivía con una exigencia casi militar impuesta por un tío convencido de estar construyendo algo irrepetible. Y tal vez lo más increíble de todo sea que, viendo el documental, uno entiende que Rafa Nadal jamás intentó convertirse en una superestrella. Simplemente creció creyendo que esforzarse más que nadie era la única manera correcta de vivir. Cuenta.